Hola, buenas noches con todos. Ya vamos a ir iniciando el taller. Bueno, como vuelvo a decir, buenas noches con todos. Mi nombre es Estefania Agapito, soy parte del equipo de marketing de Prayaga. Antes que nada, agradezco de antemano su participación en este taller. Hoy estamos acompañados por Dianela Vicente, nuestra asistente comercial en Prayaga, Buenas noches con todos. y por Gerald Zapata, el consultor senior Scrum Master con formación en Ingeniería Informática y Matemáticas Aplicadas al Data Science, quien será nuestro orador. Muy buenas noches con todos. Sí, antes de iniciar nuestro taller, permítanme comentarles brevemente sobre Prayaga. Somos una empresa de tecnología dedicada a la consultoría en analítica de datos. Brindamos soluciones integrales de automatización inteligente y eficaces para ayudar a nuestros clientes a identificar y aprovechar nuevas oportunidades de negocio en un entorno de constante cambio. Con más de 20 años de experiencia en el mercado local e internacional y un equipo de expertos en proyectos de gran alcance, mantenemos alianzas estratégicas internacionales que respaldan nuestro compromiso con la excelencia. Dentro de estas alianzas tenemos a MicroStrategy, HubSpot, Sysfera, Timi, Microsoft, PowerCenter, Oracle, Tableau, Huawei y entre otras más. Siendo que hemos conseguido diferentes clientes en diferentes rubros, como pueden observar en banking, finanzas, retail, educación, manufactura, consumo masivo, logística, salud. En gobierno también hemos participado en proyectos con Sedapal, con RENIEC, con NOMPE, y también en otras industrias como Pan American, Cusapi, Ironman y entre otras. En Prayaga, bueno, contamos con 7 líneas de negocios. Tenemos Prayaga Business Analytics, que es la optimización de recursos a través de la integración de análisis extensivo de datos, utilizando las técnicas estadísticas y de Machine Learning. Generamos nuevos insights y mejoramos el entendimiento del negocio para ayudar a tomar decisiones informadas. Con Data Integration vemos lo que es la unificación de la data de diferentes fuentes y proporcionamos una visión integral del negocio. Somos expertos en ETL e implementación de datos en repositorios a través de arquitecturas versátiles. También nos hemos especializado en lo que es el desarrollo de software con Prayaga Development. Desarrollamos software de alta calidad según las necesidades de la industria, con metodologías ágiles y un relevamiento personalizado. Con Prayaga Planning and Forecasting ayudamos a las empresas a tomar decisiones informadas y a trazar planes futuros, enfocadas netamente en las áreas de planeamiento y finanzas, y esta línea de negocio está 100% integrada con Prayaga Business Analytics. Con Cloud Service ayudamos en la transformación cloud de la organización, con el mejor mantenimiento, soporte y consultoría. Para esto tenemos alianzas con 3 de las principales nubes, que son Huawei, Azure y Amazon. También tenemos Prayaga Training 360, brindamos lo que son capacitaciones para desarrollar habilidades relacionadas a la transformación digital y cultural con un enfoque práctico. Y por último, y no menos importante, contamos con una línea de negocio llamada Prayaga Data Governance, en la cual aseguramos que las organizaciones tengan acceso a datos e información de alta calidad. Contamos con diferentes expertos y trabajamos con metodologías eficaces para implementar un plan de gobernabilidad que se enfoca en la calidad. Bueno, sin nada más que agregar, estamos listos para iniciar el taller de gestión en herramientas de analítica de datos. Gerald, bueno, somos oídos, estamos ansiosos por escuchar lo que tienes para nosotros. Gracias por su atención. Muy buenas noches. A ver, vamos a proyectar la diapositiva que hemos preparado especialmente para el día de hoy. Espero, primero que nada, que podamos compartir los conocimientos que ustedes estén esperando y las expectativas que se tiene del presente taller, ¿no? A ver. Vamos a compartir. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, conmigo lo que vamos a ver el día de hoy, un poco vamos a enfocarnos en 3 principales puntos, ¿no? La importancia de la gestión de las herramientas de datos en todo lo que nos mencionó previamente.
algunos ejemplos de herramientas de gestión de datos y por ahí un par de ejemplos de unos demos en estas herramientas que son muy catalogadas dentro del mercado actual. Primero, entonces, empecemos con la gestión de datos y herramientas y sus ventajas, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para la gestión de datos en sí, ya existe un marco de referencia actualmente, ¿no? En la actualidad. Este marco de referencia nos lo está dando el DAMA. El DAMA es una institución muy similar al PMBOK, ¿no? Cuyo acrónimo significa Data Management Body of Knowledge, ¿no? El DMBOK, que es la guía de referencia para todos los proyectos que tienen que ver con la gestión de datos o gestión de información, e incluso ya entrando a la gestión del conocimiento, que es una nueva área también que está siendo muy explotada día a día en las empresas, ¿no? Aparte de conocer y tratar de dar las pautas básicas para conocer al perfil de las personas en las partes comerciales, también nos da los fundamentos en los cuales las arquitecturas o los lineamientos que deben realizarse para la ejecución de estos proyectos relacionados con datos, ¿no? ¿Qué específicamente es la gestión, las herramientas de gestión de datos, ¿no? ¿Qué hacen en sí, no? Estas herramientas de gestión de datos permiten, ¿qué cosa? Almacenar, integrar, analizar y asignar a todos los datos un valor en sí dentro del negocio, ¿no? Estas herramientas tienen que tratar justamente de contener ese balance de todas estas actividades que estamos llamando, ya que el core final siempre va a ser la generación de la información y la generación de valor, ¿no? Entre las ventajas de estos que tenemos, ¿no? Tenemos que una herramienta de gestión de datos permite el ahorro de tiempo. De repente nosotros podemos recordar que años anteriores, pues, nosotros solíamos tener un requerimiento, un reporte, una explotación de información y teníamos que recurrir a las áreas de sistemas o de TI para que no hagan este requerimiento, ¿no? Dado que no era el core en tiempos anteriores, pues justamente los requerimientos podían demorarse por la gestión, por el desarrollo, y después cuando llegaban a las áreas usuarias, pues efectivamente hasta podía darse que la necesidad cambiara, ¿no? Entonces, el ahorro de tiempos hace referencia a que estas herramientas lo que buscan es el autoservicio del usuario en sí, ¿no? Ese autoservicio que le da al usuario, al de contabilidad, al de finanzas, al de recursos humanos, una herramienta para que él no espere a sistemas y que más bien tenga la información cerca a la mano y pueda resumirla para sus tomas de decisiones, ¿no? Esto obviamente permite sacar mayor rendimiento a los recursos de las empresas, son escalables en el tiempo, en el sentido efectivamente de que ya no hay que esperar tanto, sino que a medida que tienes reportes o valores o indicadores, pues justamente te permite tomar decisiones de una mejor forma, ¿no? Agilizan los procesos, ¿no? El hecho de que ya las herramientas de gestión estén del lado del usuario, pues ayudan a la toma de decisiones mucho más rápida y efectiva, ¿no? Y ofrecen una gran privacidad y seguridad. Claro, la parte de seguridad y privacidad tiene que ser administrada al igual que los procesos, ¿no? Haciendo un símil a esta parte de la gestión de datos, nosotros también debemos recordar que actualmente muchos proyectos ya se llevan bajo marcos de referencia ágiles, ¿no? Estos marcos de referencia ágiles también ayudan mucho a los proyectos en datos, ¿no? Y están muy de la mano, dado que se enfocan a orientar valor al negocio, ¿no? Podemos mencionar aquí los tipos de analítica que teníamos inicialmente conocidas, ¿no? Una analítica descriptiva que lo que hacía pues justamente era tener una visión retrospectiva, de la retrospectiva de la información, ¿no? ¿Qué hacíamos aquí? Nosotros analizábamos, sacamos la información de nuestras ventas del año pasado, sacábamos nuestras medias, nuestras tendencias, ver cuál es el valor más común, cuáles son los clientes que tienen cierta preferencia por ciertos productos. Esa parte descriptiva era la que
anteriormente nos daba valor, ¿no? De repente, si por ahí recuerdan, posteriormente a esto viene la analítica de diagnóstico, que estaba muy asociado al CRM, ¿no? A las canastas básicas de clientes, a las tendencias de crear grupos de usuarios, a las analíticas que permitían hacer análisis de clúster para que justamente tú podías tener una mejor prospección o mejor generación de campañas en tus productos, ¿no? Ahora lo que se está más proyectando actualmente en los últimos tiempos, y ahora más se enfoca a la parte predictiva y prescriptiva, ¿no? La predictiva es lo que trata de ver en base a la información presente y pasada, una primera inducción a los valores que puedas estimar o calcular, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene un área de ventas y quiere tener, no sé, digamos, cuáles son las metas antes eran o se realizaban con métodos descriptivos, ¿no? Pero ahora ya le están colocando una analítica predictiva que te permita aproximar una meta, ajustar la meta también para que justamente se ajuste esto a la toma de decisiones y entrega de valor que tu organización quiere hacer, ¿no? Y la parte prescriptiva ya está más relacionada a las nuevas herramientas que tienen que ver con Machine Learning, inteligencia artificial. En sí, las herramientas o los conceptos existían, ¿no? Lo que ahora está en boga justamente más es la explotación de estas con las herramientas y con los nuevos niveles de procesamientos ya no tan relacionales que permiten ser captados para que puedan ser justamente generar valor, ¿no? Y entre estas, pues, nosotros dentro de la empresa hemos trabajado con proyectos en Power BI, en Tableau, en MicroStrategy y en ClickView, ¿no? Que son las herramientas más comunes que se tienen en el mercado y que aportan bastante valor y entendimiento a los resúmenes para la toma de decisiones, ¿no? En la parte empresarial, ¿no? Si bien es cierto, la analítica como tal al final se reduce a una etapa técnica, pues el core de estas actividades nunca son técnicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo soy ingeniero de informático, es una carrera técnica, pero nosotros con ese perfil sabemos que la idea es que el uso de la tecnología tiene que aportar valor a las empresas, ¿no? Para aportar valor no puede partir de vamos a usar un Azure o una AWS, no sé, ¿no? Lo que tiene que partir primero siempre de la necesidad del negocio, ¿no? Y con la necesidad del negocio ya después viene toda la aplicación de las técnicas y las metodologías que nos pueda sugerir, por ejemplo, el DAMA o otras metodologías o herramientas o marco de referencias, ¿no? Por eso, todo problema siempre parte de que identificar un problema, o sea, toda problemática, identificar el problema. Una vez que tú identificas el problema, ¿qué sueles hacer? Recolectar la información o la data que dispones dentro de la organización, ¿no? Puede ser archivos planos, archivos de texto, archivos de fuentes de páginas web, archivos de buros externos que ustedes pueden comprar, de un RP, de un CRM, etc. Todas esas fuentes de datos que ustedes pueden tener, posteriormente tienen que decidir como usuarios cuál es la información más verídica y confiable para que justamente esta pueda servir para una mejor toma de decisiones. Muchas veces nos pasa que a veces un reporte en un aplicativo sale, no sé, 1000 y en otro aplicativo sale 1020 y es casi con el mismo cruce o corte. Y eso muchas veces puede pasar porque la información está procesada de distinta manera, ¿no? Entonces, y cuando ocurre esto, pues los usuarios de negocio, y a mí también me ha pasado esto, es que a veces dudan de cuál es la fuente que tiene que tener la información más confiable, ¿no? Entonces, frente a esto, es que la parte de gobierno de datos también es muy importante dentro de todo este ciclo, porque lo que hace el gobierno de datos da un poco el poder a las áreas de TI y tecnología
para que toda la información fluya y se mantenga con la calidad que necesita el usuario final para la mejor toma de decisiones, ¿no? Que los valores sean más exactos, más concretos, ¿no? Continuando con la recolección de datos, obviamente hay que hacer la depuración de estos, selección, analizar estos datos, ver cómo están relacionados, crear relaciones, y ese crear relaciones es crear los modelos de datos, ¿no? Los modelos de datos, primero, modelos de datos planos, dinámicos también, o analíticos que podamos necesitar siempre con la identificación de problemas, ¿no? Una vez que tienes ese modelo de datos, pues generar o implementar un modelo. Aquí implementar un modelo puede ser un modelo descriptivo o prescriptivo, o como mencionamos en la diapositiva anterior, predictivo o prescriptivo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que esos modelos generen predicciones de forma que la empresa tenga valores más cercanos a lo que la realidad le da, ¿no? Entonces, esto es un poco el marco general de la analítica, pero como mencionamos, ¿no? De parte por detrás, de parte para allá, lo que nosotros hacemos es ir entonces a la necesidad del negocio, y con la necesidad del negocio es ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, acá justo decimos, ¿no? Nuestra necesidad de la analítica de datos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Porque son un conjunto de metodologías, aplicaciones prácticas y capacidades enfocadas para la creación y administración de la información. O sea, hay que tener un marco de referencia, un Agile, un Kanban, una referencia del DAMA, quizás por ahí un ITIL para la gestión de servicio, o un PMBOK Agile, un PM Agile, dependiendo cómo está la organización en sí estructurada, ¿no? Y de forma que siempre permita que esta ayude a la toma de decisiones a los usuarios, ¿no? ¿Y esto qué es lo que va a permitir implementar? Pues, ¿o por qué se realiza? Porque existe, o muchas veces existe mucha información dentro de la organización que no está muy analizada o organizada. Esto también nos va a permitir descubrir patrones ocultos. A veces puedes tener quizás datos almacenados y nunca los has analizado o realizado la correlación entre estos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho para que justamente se puedan generar mejores patrones o analíticas, ¿no? A veces también, cuando hay mucha información y esta información es muy dispersa, como se le suele llamar, se tiene a veces situaciones o sistemas satélites, pues es bueno o ayude mucho la generación de procesos que permitan automatizar esto, ¿no? Como mencionó mi compañera, pues la generación de procesos ETL que ayuden a automatizar esta mejora de la calidad de la información es también importante y es parte de las tareas que están por detrás de la analítica de datos, ¿no? Una vez que se tenga todo este ordenamiento, pues se va a poder realizar un análisis predictivo en el futuro e integrar muchas aplicaciones y fuentes de negocios para que se reduzca ese margen de error que mencioné hace unos momentos, ¿no? Que a veces ocurre que un reporte o una interpretación de una información puede ser leída de distintos valores y eso obviamente no da la seguridad a los usuarios finales sobre las herramientas que se tienen, ¿no? ¿Qué es lo que van a generar estas herramientas de analítica de datos? Pues ahorro de tiempo en la toma de decisiones, que el usuario pueda tener los datos en mano, una colaboración tanto de los usuarios de negocio como los usuarios técnicos de las áreas de TI o infraestructura o sistemas, como se suele llamar. Y esto le va a permitir crear cuadros de mando más interactivos y más entendibles para el usuario para la toma de decisiones, ¿no? Porque al final los cores de negocio, las empresas como tal, tienen un core, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrá alguien aquí de Gloria, pues lo que le importa a Gloria es vender productos de mayor calidad y que tengan mayor productividad en base a sus ofertas, ¿no? Si es una empresa de recursos humanos, quizás tener indicadores de que el reclutamiento que ellos hayan hecho, pues sea más efectivo y que las personas colocadas en las empresas duren el mayor tiempo, generen la mayor productividad para los clientes en donde hayan trabajado, ¿no? Todas esas información de la mano ayuda para que justamente se puedan identificar ciertos patrones que tengan en cuenta para los análisis en las operaciones del día a día, ¿no?
¿Qué más permiten hacer o ayudar la analítica de datos? Pues permiten generar reportes y dashboards más intuitivos, capaz de manejar información también en la nube o on-premise. Esta es una una tendencia que quizás en los mercados actualmente están migrando, que es el trabajo colaborativo en la nube y bajo un administrador, que en este caso son las empresas pues, más conocidas, como ya sabemos, AWS, Microsoft, etcétera, ¿no? Y esto es porque, si hago una mención por aquí y por detrás, o sea, lo que es por detrás es que antes había costos excesivos, quizás en mantenimiento de servidores, problemas de ataques también de seguridad. Yo les comento particularmente, estuve en una empresa del rubro, bueno, una empresa X aquí en Perú, en Lima, que también tenía sedes en otros países, y recibimos un ataque, pues, de un malware un ransomware, perdón, fue de Brasil, y llegó por una conexión y se tumbó muchos archivos y es complejidad, ¿no? Entonces, frente a eso, pues la empresa tomó la decisión de tratar de migrar muchas cosas y mucha información a la nube para que justamente los proveedores ya con mayor experiencia lo puedan administrar, ¿no? Y es parte también importante porque, como mencionamos un punto atrás, en la analítica también tenemos que tener cierto nivel de seguridad de la información, ¿no? Nuestros reportes también no puede ser visto por cualquiera, ¿no? Un reporte, o sea, antes, por ejemplo, cuando antes Inca-Cola estaba separado de Coca-Cola, ¿no? Los reportes de Inca-Cola en ese entonces no podían ser vistos por los Coca-Cola, obviamente para ver sus indicadores, ¿no? La idea es mantener la competencia y que justamente esa información sea privada o solamente a los partners con los cuales les interesa trabajar, ¿no? Y acá mencionamos, pues, el servicio de análisis pues, proporciona una vista detallada de los datos de la organización de forma crítica, ¿no? Todo esto lo podemos resumir, pues, justamente en esta evolución, un marco de evolución que hemos puesto de esta forma, ¿no? En la analítica de datos, antes lo que se tenía era un BI tradicional, ¿no? Un BI tradicional que hacía un análisis descriptivo, quizás por ahí alguien recuerda el SPSS o el SAS en sus inicios, que hacía un análisis descriptivo de la información que se tenía. Y con eso tú que generabas observaciones de lo que está ocurriendo y reportes típicos de las preferencias que se tenían, ¿no? Llegábamos a un diagnóstico para poder comprender por qué ocurren y generábamos unos dashboards interactivos, ¿no? Ahora, con la introducción y el procesamiento más rápido en herramientas como el Big Data y de mayor capacidad, pues es que se puede hacer y correr algoritmos o rutinas que nos permitan evaluar mayores volúmenes de datos para generar justamente estos tipos de análisis, los predictivos y los prescriptivos, ¿no? El predictivo porque te ayuda a predecir qué va a ocurrir mediante modelos predictivos, y los prescriptivos, como colocamos aquí, recomendaciones de automatización, ¿no? Y así, si se van de repente haciendo la idea, esta última parte pues tiene que ver mucho con Machine Learning, que es aprendizaje de máquina, ¿no? Que también uno hace y mete modelos de acuerdo al conjunto de datos que tiene, y hace simulaciones y algoritmos por detrás, para lo cual necesita un mayor nivel de procesamiento y también una nueva forma de procesar la información, ¿no? El famosísimo MapReduce que se tiene por detrás, ¿no? De estos, ¿no? Entonces, si bien hemos mostrado ya las partes típicas que hace, cómo era la analítica tradicional a la actual, vale también mencionar qué es lo que te tiene por detrás y qué es lo que se hace en la empresa, ¿no? En la empresa lo que se busca, bueno, se hace siempre es un levantamiento de información, todas las pautas iniciales, pero ya cuando se aterriza la parte técnica, hay secciones en las cuales tienen que involucrarse procesos de extracción y transformación de datos, o el data management, que le suelen llamar algunos grupos, ¿no? Consiste en extraer la información, crear los modelos, cargarlos, hacer extracciones, para que justamente puedas tener la información lo más limpia, lo más cercano a lo que el usuario necesita, ¿no?
Entre estas, pues, tareas que están: la extracción de datos, consolidación de fuentes, limpieza, transformación y automatización de estos procesos, ¿no? Luego, digamos, de eso, una vez que tienes la información un poco más depurada, limpia, identificada, pues enumeras todas las entidades de información que tú necesitas de acuerdo al tipo de explotación que vas a querer, ¿no? En este ejemplo, pues, estamos mostrando una analítica típica de un tipo data mart para que sea explotado, ¿no? Porque normalmente a los usuarios de negocio lo que les importa es tener la información en mano de ciertas entidades que les permita responder a su mayor número de preguntas que tengan en el día a día, ¿no? Y de forma que tengan la información y respuestas más rápidas, ¿no? Eso es parte del modelamiento y genera las relaciones, indicadores a calcular y a crear para que sean posteriormente explotados por una herramienta de visualización, ¿no? En la parte final digamos, de la usabilidad que se tienen los usuarios, ¿no? El data visualization, ¿no? Y como ya sabemos, pues estos son los generación de dashboard, reportes, storytelling y distintos tipos de interacciones que el usuario suele usar para la información, ¿no? O la gestión del conocimiento en sí, ¿no? Sí, entonces, hasta ahora hemos mencionado un poco sobre cómo es el proceso de la analítica, cómo ha ido evolucionando los métodos y qué tipo de actividades se suele hacer por detrás para que la información sea confiable, ordenada, de calidad y con algunos principios adicionales que también se consideran bajo la recomendación del DAMA para la calidad de la información a lo largo de todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Entonces, vamos a mencionar un poco antes de las herramientas. Vamos a apoyarnos aquí de una empresa muy conocida, de repente ustedes la habrán visto, que es Gartner, o la habrán escuchado. Gartner es una marca a nivel internacional que se encarga de hacer el estudio de la usabilidad, de comparación, medir métricas, performances, orientación de negocio, de distintas herramientas técnicas dentro del marco, ¿no? Dentro de las áreas de trabajo relacionadas en forma general con herramientas de TI, ¿no? Y lo que presentamos aquí es un poco justo la descripción que se tiene en Gartner, que consideran los cuadrantes como tal, ¿no? Y esto vamos a ver para qué, para poder entender el por qué se suele al final tener ciertas herramientas con mayor peso, ¿ya? Nos dice, en el eje X tiene que ver con la integridad de la visión, en el eje Y, la habilidad de la ejecución respecto a la demanda de los usuarios o que aporte el negocio, ¿no? Visión y ejecución, que tanto es tan rápido de ejecutarse, y la visión con respecto al negocio de las herramientas, ¿no? Este nicho se llama jugadores de nicho. ¿Por qué se dice jugadores de nicho? Porque está centrado en su visión y de repente la habilidad de la ejecución no es tan rápida, ¿no? Los jugadores de nicho, como tal, se centran en el éxito de un segmento pequeño y están dispersos y no suelen innovar por encima de la media, no superando a los demás, porque están centrados en su nicho, básicamente. Los retadores o aspirantes están dentro de una integridad de visión corta y tienen una habilidad de ejecución, no quieren ejecutar rápidamente, ¿no? Estos son los que se desempeñan bien hoy e incluso pueden dominar un gran segmento, pero no demuestran poseer una buena comprensión hacia dónde van, ¿no? Entonces, esos dominan un segmento, son clientes fijos o tienen actividad constante sobre una tarea o un conjunto de actividades, pero no ve más allá, ¿no? En esta sección, aunque hay un mousito por aquí. Ajá. Ahora sí. En esta sección de aquí están los visionarios con baja habilidad de ejecución, ¿no? Los visionarios entienden hacia dónde se dirige el negocio o el mercado,
pero tienen una visión para cambiar sus reglas, o sea, tienen poca adaptabilidad al cambio. Y como se imaginarán, los líderes son aquellos que se desempeñan bien de acuerdo a la visión actual del mercado y están posicionados al futuro, o sea, están prestos a los posibles cambios que puedan surgir en el mercado. ¿Correcto? Es justamente la descripción. Y un poco ya para ir entrando a la importancia o al entendimiento del presente taller, que es justamente eso, ¿no? La idea de que para la generación de la analítica o para el uso de la analítica, un usuario de negocio en sí o cualquier negocio como tal, lo que va a querer, ¿qué cosa es? Es contar con una herramienta que sea o que trate de ser visionaria, o sea, a lo largo del tiempo, y que se pueda adaptar rápidamente a los cambios, ¿no? Es por eso que, y bueno, dentro de la calificación que tiene Gartner aquí nos muestra a las que tienen mayor capacidad aquí respecto a cuadrante mágico de analítica y business intelligence, plataforma business intelligence, nos presenta aquí a Microsoft, lo califica a Microsoft. Este fue del año pasado, después considera Salesforce con Tableau, porque Salesforce con Tableau está unido, por si acaso. Por aquí también va entrando el cuerpo, está dentro del cuadrante ClickView, y pues hay distintas herramientas también dentro de este cuadrante mágico, ¿no? Por aquí nosotros estamos también remarcando MicroStrategy, porque MicroStrategy, como bien recuerdan, es una de las herramientas que también tuvo bastante posicionamiento en el mercado peruano hace unos años, y que también está muy orientada al nicho del negocio, ¿no? Recuerden, esta sección es nicho de negocio y trata de mantener bien a la usabilidad de ciertos nichos, ¿no? Entonces, estos son el cuadrado mágico de Gartner que nos está colocando Microsoft, Tableau y ClickView entre las principales herramientas que sugieren, ¿no? Y a MicroStrategy la coloca siempre como una herramienta, una solución, una plataforma ya, porque también se ha desarrollado bastante, que se centra en los nichos del mercado, ¿no? Es por eso que nosotros hemos elaborado un pequeño cuadro en los cuales ya comenzamos a hablar un poco de ese tipo de herramientas y de una comparativa entre estas, ¿no? De la usabilidad. En definitiva, estas herramientas siempre van cambiando y actualizándose, pero como se imaginarán, pues, y de acuerdo al cuadrado mágico de Gartner, pues siempre, cuando apareció ClickView, perdón, cuando apareció Power BI, que es justamente la solución de Microsoft, pues esta herramienta fue muy visionaria porque cambiaba muy rápido, daba muchas opciones para que los usuarios, desarrolladores también, usuarios y desarrolladores puedan aportar al crecimiento y a las funcionalidades de los usuarios, y es por eso que la mantiene aquí, ¿no? Las otras, pues quizás se quedaron un poco, pero también tienen mucha usabilidad, igual que Tableau. Power BI y Tableau son las que se han repuntado más, quizás las otras se quedaron un poco, pero están ahora siempre tratando de llevar las mismas funcionalidades que sacan, ¿no? Por ejemplo, cuando Power BI comenzó a permitir la colaboración de usuarios, o sea, de empresas que podían desarrollar nuevos objetos visuales en la tienda de Microsoft, pues de forma similar, pero un poquito más restringido y privado, lo comenzaron a hacer las otras marcas, ¿no? Esa es una característica, por ejemplo, muy recordada, por las cuales Microsoft ahí se puntea en este tipo de herramientas. Pero vamos a ver un poco algunas comparativas respecto a los formatos, por ejemplo, respecto a distintos puntos o consideraciones en los desarrollos. Por ejemplo, aquí, respecto al formato, pues Power BI tiene un formato web y desktop. MicroStrategy también tiene un formato web y desktop.
es en la herramienta de MicroStrategy. Tienes un administrador en el cual puedes hacer todas estas secciones. ClickView, también igual, porque en el servidor tú tienes el ClickView Server, y ClickView tiene otra arquitectura distinta a estas soluciones. Pero Tableau, por ejemplo, el formato es desktop, y el formato que tiene web, sí tiene un formato web como tal. No me cuidas. Sí, pero ese formato web que tiene Tableau es un poco más costoso, ¿no? Normalmente en las empresas que suelen usar Tableau web es solamente para el público restringido, no es tan colaborativo como las otras compañías, ¿no? Respecto a la importación de datos y consultas directas, pues Power BI lo hace, MicroStrategy también, Tableau también, al igual que ClickView. Entonces, en ese aspecto, pues las 4 herramientas hacen ese tipo de funcionalidades. Respecto a informes formateados de estilo, producción, informes de instrucción programados, o sea, crear, lanzar, ¿cómo se dice? Alertas de mensajes con respecto a los informes, también ya están en todas estas, en Power BI, MicroStrategy. En ClickView requiere una extensión, y en Tableau, por ejemplo, lo que existe es el Tableau Prep, pero el Tableau Prep ya es otra licencia adicional que no es tampoco tan autoservicio, ¿no? Normalmente el objetivo de estas comparativas es de ver respecto desde el punto de vista del usuario, desde el manejo del usuario final, ¿no? Un usuario final obviamente puede ser una persona de recursos humanos o una persona, un contable, que no tiene la necesidad de tener conocimiento técnico, ¿no? Por ejemplo, ahí Tableau sí es limitado porque para hacer esta parte de generación de información distribuida sí, se tiene que recurrir a una versión de Tableau que es un poco más técnica, ¿no? Respecto a la exploración visual ágil, autoservicios, a la fecha todos lo permiten, ¿no? El Power BI con el Power BI Services, aunque Power BI, por ejemplo, ahora ahí mencionó, limita un poco el uso de los enlaces públicos que antes generaban, ¿no? Antes tú podías crear tu dashboard y generabas un enlace público, y con ese enlace lo podías colocar embebido dentro de una plataforma web o donde tú deseabas, ¿no? Claro, con la limitación que la data no podía ser actualizada porque no estaba configurado bien tu gateway, ¿no? Pero ya sí permite hacer ese autoservicio, la comparación, pero justamente dentro de la compañía o de la empresa, ¿no? Y respecto a las demás herramientas, pues también lo permiten hacer. MicroStrategy, Tableau y ClickView también. Y con eso no hay ningún problema. No hay, todas las 4 tienen la misma funcionalidad. Respecto a los mensajes de cuadro de textos, a los mensajitos que salen como de alerta, Power BI directamente no tiene, pero yo sí he podido simular una situación parecida, pero ese ya es un juego que uno tiene, con cierta expertise lo logra hacer, ¿no? O sea, no son cosas tan directas, ¿no? Tiene que hacer un marcador, tiene que hacer una alerta, un ida y regreso, colocar una pantalla en cierta posición, entonces da la impresión que es un mensaje cuadro de texto, pero no es así tan directo, ¿no? En cambio, ahí MicroStrategy y ClickView sí lo tienen más directo, la opción de un botón para que salga un mensaje de texto, ¿no? En Tableau igual tampoco no es tan directo, en Tableau es con el manejo de eventos, y también tienes que crear 1 o 2 objetos para que puedan simular esto, ¿no? Y colocar un JavaScript. Respecto a los formatos condicionales basados en expresiones, eso es muy parecido al formato condicional que teníamos quizás en Excel, en el cual tú colocabas color rojo para ciertos valores, color naranja o amarillo para ciertos valores y color verde para otros valores superiores, ¿no? En eso Power BI lo tiene, MicroStrategy también, ClickView también, y en Tableau no es tan directo, por eso le hemos puesto no, pero también hay que hacer un juego de eventos ahí, y ese juego de eventos lo que haces es
por ejemplo, lo menciono, se crean un conjunto, tienes que tener un set de datos de valores de igual valor y asociarle un color y en base a ciertas condiciones le pones ese evento. O sea, sí es un poquito más complicadito ahí, pero obviamente eso ya no está a nivel usuario, ¿no? O sea, todos estamos aquí colocando como si fueran cosas a niveles usuario. Y de hecho, ¿no? Estas plataformas siempre se van renovando y actualizándose, pero mejor dicho, para que puedan permitir la simulación de ciertas acciones u operaciones, ¿no? Respecto a las múltiples conexiones, Power BI lo tiene, Tableau también, ClickView también, y en el caso de MicroStrategy requiere a veces algunas extensiones, pero la sacada de vuelta también esto puede ser mediante ODBCs o conectores típicos, ¿no? O sea, siempre hay una sacadita ahí de vuelta como en los casos anteriores, ¿no? Igual ya eso implica un poco nivel, un poquito más técnico que se puede hacer. Exportar a PowerPoint, Power BI lo hace, obviamente es estático. Ahora bien, hay una herramienta que es un aliado de Power BI, o sea, de Microsoft, que te permite generar un PowerPoint con el dashboard en forma dinámica, ¿no? Y eso es una extensión propiamente de esta empresa que permite esa interacción, ¿no? Pero si es paga, ¿no? Por ejemplo. En el caso de Tableau también te permite exportar a PowerPoint, pero es estático, igual que ClickView que requiere una extensión. Y en el caso de MicroStrategy, claro, a nivel de usuario no lo hace tan directo, sino que requiere un complemento de oficina, como hemos puesto aquí, ¿no? Exportar en formato Excel. Acá, cuando hemos puesto el sí y el no, nos hemos referido a nivel de usuario, ¿no? El exportar en Excel un objeto de Power BI, se puede exportar un simple objeto, una grilla, una tabla, pero tienes que hacerle clic derecho, o sea, no es tan directo, no es con un botón, ¿no? No es como que tú accedes al botón y que ya te da la información de todo el dashboard, ¿no? Solamente son por objetos visuales y claro, hay que colocarle ahí un marcador o con una acción. En el caso de MicroStrategy, si es directo, te permite hacer el formato Excel. En el caso de Tableau y ClickView tampoco son directos, pero sí te permite, mediante eventos Tableau, manejar esta simulación, ¿no? Igual que ClickView. Y para terminar, las comparativas que tenemos de funcionalidades a nivel de usuario final, porque recuerden que el objetivo es contar con herramientas que sean software as service, o sea, que sean de autoservicio, es que el usuario final la pueda hacer fácilmente sin que recurra a los demás, ¿no? A un usuario técnico, ¿no? Envío por correo electrónico, lo puede hacer, depende de la versión, y lo puede hacer desde la nube, ¿no? Es una pequeña configuración en Power BI, MicroStrategy, Tableau también lo puede hacer, Tableau lo hace desde Tableau Server, también lo puede hacer eso, y en ClickView también requiere una extensión, pero desde el servidor de ClickView, ¿no? Respecto a esquemas visuales, Power BI no permite, solo tiene con la galería de Microsoft, pero no son esquemas distintos, no son los típicos. MicroStrategy, Tableau sí, y ClickView ahí también requiere una extensión, ¿no? Y la última parte, que es el típico Row Level Security, o el nivel de seguridad a nivel de filas, hace referencia a una casuística muy típica, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una empresa comercial, y en esa empresa comercial lo que quiero es tener un dashboard general de las ventas, y tenga por zonales, ¿no? Norte, sur, este, oeste, ¿no? Por ejemplo, de ventas. Entonces, yo no debería generar un dashboard por cada una de estas zonales, ¿no? Sino lo que debería es tener un dashboard general y de acuerdo al perfil de la persona, si es un vendedor del norte o el gerente de la sección norte, solamente vea sus valores del norte, ¿no? Si es un vendedor o un gerente o un responsable de la sección sur, solamente sus valores, pero el mismo gráfico, ¿no? Eso se logra mediante este nivel de seguridad, nivel de filas, ¿no? Que es lo que se suele hacer y se configura en Power BI a nivel del servicio, MicroStrategy también en la nube, igual que en Tableau, ¿no? Y en ClickView. ¿Correcto? Entonces,
Eso es un poco las comparativas que hemos preparado respecto a las funcionalidades a nivel usuario en este tipo de herramientas de analítica de datos, ¿no? Entonces, creo que ya la siguiente sección nos toca mostrar más unas herramientas, algunos demos de estas herramientas. Lo que hemos preparado para el día de hoy es en Power BI y en Tableau. ¿Por qué? Porque son las que están más arriba dentro del cuadrado mágico de Gartner, en la cual nos hemos centrado. Pero igual, toda la metodología, todo el marco de referencia que hemos mencionado, y con la parte introductoria, pues se lleva y lo solemos hacer con las herramientas, las 4 herramientas top que se manejan dentro del mercado para la analítica de datos, ¿no? Ya, perdón, vamos a primero a mostrar. A ver, por aquí le tenemos un ejemplo de un dashboard en Power BI. Este es un dashboard en el cual ya está segmentado. ¿Qué fue lo que nos pidieron aquí? Este dashboard de leasing, en sí inicialmente lo tenían en Tableau y nos pidieron por el tema de licencia que lo pasemos a Power BI. Fue un reto porque el generar indicadores, colores en forma dinámica, rangos, porcentajes y textos dinámicos también, es algo que Power BI no lo contaba en su momento, ¿no? Hay mucho manejo de fórmulas aquí, cuadros, también hay un poco de design thinking respecto al modelo, a los colores también, de la primera y segunda fila, hacerlo con colores condicionales, los indicadores dentro de un cuadro o un margen, también como tal, y aquí, en una misma tabla, puedes tener bastantes registros, ¿no? Varios registros, con una barra desplegable, y aquí el promedio de esto es el acumulado, ¿no? Dentro de un mismo gráfico, son 2 gráficos superpuestos, obviamente por detrás, pues una jugada que uno puede hacer, hay que calibrar bien las dimensiones y todo lo demás, ¿no? Cosas que se puede hacer con Power BI, ¿no? Interactivos también, y acumulativos de acuerdo a los valores que nos puedan solicitar, ¿no? Vamos a ver con otro valor, si es que tengo, creo que con el 8 tenían los valores. Acá cambió los valores, cambió el color, acá no tiene diciembre, ¿no? Y este está a nivel de mes, del 10. Cambia los indicadores, cambia los valores. Ese es un conjunto de fórmulas que uno suele hacer con Power BI. Con Power BI, tú generas, puedes tener muchas fórmulas acumuladas, ¿no? Si le digo aquí acumulado, nos dirige a la otra pestaña. Y aquí carga, ¿no? Carga justamente porque este es un acumulado y tiene distintas fórmulas en forma dinámica, ¿no? Vamos a recordar aquí los datos. Octubre. Los valores hasta octubre. Septiembre. Hace una proyección ahí. Y los valores también aquí se van acumulando. Esta es la información de todo el año hasta el mes, ¿no? Y así. ¿Qué es lo que tiene por detrás? Conjunto de tablas. Son tablas que son filtro. Eso se maneja con el lenguaje DAX,
Es un lenguaje que nos permite hacer cálculos dentro de una misma set de datos. Estas son las cargas de datos iniciales. Esta es una tabla oculta. Y nuestras tablas de métricas también, ¿no? Las métricas que podamos usar. En este ejemplo tiene bastantes métricas, porque muchos de los campos solicitados, pues, ya aquí están las métricas, tenían esa necesidad, ¿no? Fórmulas como IBlanc, MatchFilter, Has1Filter, que simula un manejo de eventos, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay mucho manejo aquí de eventos con fórmulas que aparentemente parecen dinámicas, ¿no? Pero en sí es la captura de ciertos valores, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cómo se coloca, ese sí está bonito. ¿Cuál era? Esto, que hemos tenido que colocar el símbolo hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Buscar qué carácter es para que sea de esa forma. Entonces a veces son artificios que uno lo necesita hacer para que llegue a cumplir la necesidad del usuario, ¿no? Y no recuerdo si tiene un modelo de datos aquí, sí tiene un modelo de datos. Power BI también te permite hacer el modelado de la información. Si bien es cierto, son dos tablas como tal, las otras tablas que son calculadas también las puedes relacionar y se deben relacionar, ¿no? En este caso hemos hecho un modelo tipo estrella con tablas exteriores de dimensiones para esta explotación, ¿no? Pero igual, según la necesidad, porque eso nos plantearon, esta necesidad venía de un reporte, como les mencionamos en Tableau, y por un tema de licencia lo quisieron pasar a Power BI, pues se realizó de esa forma, y hicimos primero el levantamiento de información, la data, la depuración, la identificación de las entidades, todo esto, la granularidad y la explotación, y al final el ver cómo generaban los eventos y todos estos detallitos, ¿no? Y todo eso, pues, siempre tratando de aplicar las mejores prácticas de calidad de información y, en este caso, de calidad a la parte visual que pasamos con los usuarios, ¿no? Aquí les he traído dos dashboards también, ahora en Tableau. Tableau tiene, perdón, antes de entrar a Tableau, veamos una cosa, ¿no? Power BI tiene una característica, ¿no? Cada hoja puede ser un dashboard como tal, ¿no? Y cuando nosotros lo publicamos en la nube, eso genera un informe y tú puedes generar informes con objetos de distintas hojas, ¿no? Esa es una característica que tiene Power BI, ¿no? Sin embargo, ahora que veamos a Tableau, lo que tiene en sí son objetos, y por cada uno de estos objetos tú tienes que unificarlos en el dashboard, o las hojas, objetos u hojas. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, acá lo tengo pues oculto, ¿ya? Este es el dashboard. Acá tengo una hojita, pero también la puedo ocultar. No la puedo ocultar porque no está siendo usada. Bueno. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo quiero tener esta ubicación, este valor de aquí. Este es un texto dinámico y Tableau ya permitía hacer eso mucho antes. Para ver el detalle, me voy por aquí. Y aquí tiene su detalle este objeto, ¿no? Tiene a fórmulas. Acá, por ejemplo, no es un lenguaje DAX, es un lenguaje muy parecido. Esto es una variable. Acá, var text fecha, ¿no? Y tiene su lógica por detrás, ¿no? Si es el mínimo, el máximo, es el texto y todo eso, ¿no? Es captura de valores para que no sea de esta forma, ¿no? O sea, esas consideraciones son las que a veces
los que desarrollamos en estas herramientas es que nos tomamos ese tiempo, ¿no? No parecen directos, fáciles, pero en sí no son tan directas como tal, ¿no? Un elemento como tal, como este filtro, este es un filtro, ese se coloca acá directamente, ese también, este sí es un objetito gráfico de círculos, ¿no? Y por cada uno los tiene así, ¿no? Así, quito y así. Igual, cada uno es una hoja distinta, solo que aquí yo lo tengo oculta. Voy a ocultar. Y este de aquí, que es subclase, no la puedo ocultar porque no está siendo utilizada dentro del dashboard, ¿no? Y así es como se compone el dashboard. Ahora, este dashboard en Tableau Desktop, claro, Tableau, por ejemplo, ahí tiene el tema de la licencia. La licencia también tiene un costo más elevado respecto a Power BI. Pero también puedes publicarlo esto en la nube, ¿no? Ahorita no tengo un servidor asociado, pero se puede hacer esto en la nube, igual que el Power BI, con Power BI Services, ¿no? Y por acá tenemos otro ejemplito. Este es un cliente directo, o esta es información de desarrollo, así que no hay problema. Igual, ¿no? Por cada objeto teníamos un conjunto por cada dashboard un conjunto de objetos. Este solamente es este, y este lo muestro porque esa es una superposición. A ver, es este de aquí. Ajá, y este de aquí. Es una superposición. Entonces, hay cosas que uno también con las herramientas va aprendiendo de acuerdo a las funcionalidades que tiene estos, ¿no? Incluso este gráfico me parece que es una fórmula algo complicadita también, pero para ver justamente cómo es que generan las funciones, ¿no? Este atributo es top time y total time. Entonces, está por aquí. Total sims, perdón. Total sim final. De acuerdo, excepto total sim, ve una fórmula por aquí. Y este total sims tiene una funcionalidad, una suma acumulativa también de acuerdo a sus valores, ¿no? O sea, son fórmulas que uno va utilizando y que aprende uno siempre aquí en base a lo que necesitamos, ¿no? Este move ver, creo que es también, por ejemplo, acá tengo sumas de dos valores previos. Variables temporales que también uso. Mira hacia atrás -7. O sea, son cálculos que ya uno a nivel técnico pues tiene que investigar, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, Tableau, sus formulitas sí son un poquito más complejas que las de Power BI, ¿no? Porque las de Power BI en DAX, pues muchas fórmulas tienen similitud al Excel, ¿no? Sí, tanto el campo, tanto. Mucho se parece al Excel. Bueno, is blank, también es null en Excel, ¿no? Bueno, ahí el sum X es casi como el sumarse y conjunto. Entonces, si uno en Excel usó el sumarse y conjunto, pues es muy parecido, ¿no? El filter son las condiciones, bueno, es nuevo, pero más o menos es entendible para alguien que haya usado fórmulas en Excel. No me refiero a macros, sino fórmulas propiamente dichas de Excel. ¿Sí? Entonces, ahí tiene unas pequeñas diferencias respecto a
las métricas y medidas, ¿no? Este de aquí donde estamos, aquí tiene, a ver, ActiveSIMS. Count distinct de esto y lo va acumulando. Acá también con Tableau puedes tener gráficos típicos, ¿no? Dashboard típicos también de grillas. Esto fue a solicitud de usuarios, ¿no? Como se dan cuenta, ahí tiene que ver con disponibilidad de conexiones de ciertos puntos, ¿no? La forma de conectarse, pues, vamos a coger, por ejemplo, este. ¿Ya? Este es un pequeño objeto. El Tableau lo separa por objetos visuales y los datos los centra en la nube o también puede ser en la fuente de datos. Obviamente estos datos han tenido su extracción, su objeto de extracción, y tiene una copia en este momento, ¿no? Muy igual ahí que Power BI, que genera una copia también de los datos, si es que tú quieres generar la copia, pero también puedes tener conexiones en forma dinámica, ¿no? Y las conexiones en forma dinámicas, ahí sí me pediría conectarme como usuario de Tableau Server hacia mi servidor para que pueda hacer esto, la conexión como tal, ¿no? Vamos a ir a fuente de datos y acá nos va a salir justamente las credenciales y el servidor y todo eso. ¿Por qué ahorita está funcionando? Porque esto se genera una copia y sobre esa copia es que tenemos los datos como tal. ¿Correcto? Pero también igual que Power BI, la fuente de datos puede ser colgada en la nube, ¿no? Eso sí tiene igualdad, ¿no? Quizás en ese aspecto aquí también Tableau es más visible, pero sus formulitas pueden ser un poco más complejas también. También tienes el tema de las superposiciones o un poco ahí de habilidad para que cuadren en el mismo margen, los tamaños, etc. También tiene algunas características sobre esto. Tableau, en ese aspecto, tiene el manejo como los reporteadores antiguos que usaba Crystal Report, ¿no? Que manejaba su mosaico horizontal y vertical para que no se escape de esas secciones, ¿no? Su repeating frame, ¿no? Como en otras herramientas. Creo que también en el Jasper Report también de Java manejaba algo similar, ¿no? Tiene muy parecido esa metodología o ese framework por el cual está por detrás, ¿no? Sí, entonces eso es un poco lo que hemos querido mostrar con las dos herramientas. Quizás en otra situación podamos mostrar más con otras herramientas, la que quedó pendiente, MicroStrategy y ClickView, pero bueno, quedamos aquí atentos si tienen alguna pregunta. Muchas gracias de mi parte. Sí, si alguien tuviera alguna pregunta, lo podría escribir por el chat o quizás levantar la mano para poder hacerle el pase. Sí, adelante. Muy buenas noches, con Fran Rodríguez de Valledupar, Colombia. Básicamente, pues quería como un poquito de orientación. Estamos pues en un taller, pero en estos momentos estamos acá en Colombia con un equipo de ingenieros asesorando a algunas empresas. Eh, y pues lo que queríamos saber un poco es si en el momento de presentarse alguna dificultad frente a sobre todo los DATS o las fórmulas, cuando ya los tableros se vuelven muy complejos o se requiere eh, un poco más de especialidad, cómo podíamos trabajar con ustedes o con cuál podría ser la forma
de poder avanzar con los procesos. Yo he tenido la oportunidad de probar Tableau y Power BI y en una ocasión me tocó tomar la decisión de seguir trabajando con Power BI por el poder que tiene con el tema de las fórmulas DAX. Era una valoración de buenas prácticas, era una valoración de buenas prácticas en una araña y necesitaba que eso se me sincronizara y generara una interacción con datos productivos, datos en el tema agropecuario de ñame. Entonces se requería que tuviera una sincronización y cambios en todos los indicadores. Y solamente lo logré fue con Power BI. Entonces esa es como la pregunta. Y no sé cuántos ciclos de capacitación son, pero me interesa mucho que con mi empresa podamos en un momento dado hacer algún tipo de apoyo, solicitar apoyo y sacar adelante los proyectos para las empresas. Sí, ahí, Fran, totalmente, nosotros nos podemos poner en contacto con ustedes para poder ver más a detalle eh, el requerimiento en sí. De repente, si es solamente capacitación, como comenté al inicio, tenemos una línea de negocio que es, vemos netamente lo que son capacitaciones para que tu propio personal pueda desarrollar este tipo de proyectos. No sé si ahí, Gerald, quieres complementar o Yanela. Sí, bueno, de nuestra parte, creo yo que no. En todo caso, déjanos tu correo y te hacemos un levantamiento de información de cuál es la necesidad exacta que quieres tener, ¿no? Cuánta demanda de usuarios se tiene, qué tipo de reportes, o en sí, en qué, digamos, dentro del flujo, del ciclo, ¿son ustedes áreas usuarias o son los implementadores que dan soporte a usuarios? Porque claro, depende justamente la, la posición del consultor, ¿no? Nosotros somos un grupo de ingenieros y participamos en proyectos de desarrollo de software. Ujú. Ahí hay un equipo que pues ya le da el manejo como a ese tema de aplicaciones y software para que las empresas se organicen en la ejecución de proyectos. Pero hay otro grupo que manejamos el tema de Power BI para construir herramientas para las empresas. Sin embargo, por ejemplo, yo no soy ingeniero de sistemas, Ujú. no soy ingeniero de programación, yo soy ingeniero industrial y soy especialista en agronegocios. Ujú. Pero yo llevo manejando la herramienta de Power BI hace más de 2 años y he construido aproximadamente como unas 10 o 15 herramientas para diferentes empresas, pero ya estamos como en un nivel en donde las empresas demandan este trabajo de poderles ayudar, pero a mí me da un poco de temor es con relación a cuando ya se vuelve muy complejo el tema de fórmulas, pues Ujú. porque no soy totalmente especialista en Power BI ni en otra herramienta de análisis de datos. Sí, también, claro, ahí las fórmulas obviamente toman su tiempo pensarlas. Justo entre este ejemplo, justo creo que es bueno, porque tiene bastantes funcionalidades y, bueno, es una versión previa también, pero tiene justamente captura valores, simula como si fuera eventos, ¿no? Y efectivamente son retadores a veces los objetos y uno tiene que saber decir hasta dónde puede ser la herramienta, como tú mencionas, pues, ¿no? En ciertas funcionalidades sí lo hace Power BI, en otras no lo hace, ¿no? Pero, por ejemplo, Power BI actualmente ya tiene muchas cosas que Tableau también tiene, ¿no? Esto, por ejemplo, de Tableau, la primera vez que yo lo usé me gustó porque obviamente te genera textos dinámicos, ¿no? Ahora Power BI ya lo puede incorporar, ¿no? Que de acuerdo a un filtro tú le colocas, te sale en qué periodo está y así, por ejemplo, ¿no?
efectivamente. Esos son ya manejos de eventos o ver cómo se posiciona la información, ¿no? Cómo tratar ya la parte técnica. Yo entendería que Total, podrías contactarnos con nosotros y, bueno, lo claro vemos que en mayor sí. detalle, ¿no? Total, porque la idea ¿cuál es? La idea es no tenerle temor a los desarrollos. Por ejemplo, hay empresas que manejan demasiada información y poder nosotros ayudarlos, pero si dedicamos un soporte que uno lo pueda incluir ese soporte desde el principio. Uno puede decir, vamos a necesitar un soporte, vamos a trabajar con Praga para consolidar y poder darle buen resultado al cliente, ¿sí? Ujú. Porque, por ejemplo, nosotros podemos construir los tableros, podemos construir los dashboards, podemos hacer la arquitectura a los datos, pero siempre es importante el soporte para poder garantizar la calidad y el, el entregable que sea acorde a todas las necesidades de la compañía, ¿sí? Sí, es. Sí, correcto, Fran. Nosotros nos vamos a contactar contigo para poder dar un relevamiento de información y poder profundizar un poco más la necesidad que ustedes tienen. Entonces, no te preocupes, ahí nos vamos a estar contactando con ustedes. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, sino para ya ir cerrando. Bueno, primero que todo agradecer a todos los presentes por su participación en el taller de día de hoy. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn como Praia Solution, donde constantemente estamos publicando artículos acerca de analítica de datos y si requieren alguna duda o consulta a detalle nos pueden escribir al correo que es ahí. Gerald, ¿me ayudas con la presentación? El siguiente slide para que puedan tener nuestro correo. Sí, sí. Sí, ahí indica el correo y bueno, también nos pueden encontrar en nuestra página web prayaga.biz e indicarles que al finalizar de la sesión les aparecerá una encuesta. Así que muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias con todos. Gracias. Gracias por su participación.